durante estas 3 elecciones ha sido basado en el templo. Esa enseñanza nos puede cambiar o nos va a cambiar la vida, porque es una enseñanza poderosísima acerca del templo. Hemos visto todos los aspectos concernientes al templo. Hoy vamos a estar hablando, muchos de ustedes pueden tener muchas preguntas acerca del templo y sus sacrificios. Amén. Entonces vamos a desglosar todo. En una de las enseñanzas toqué rápidamente cómo comenzaron los sacrificios en la tierra. Dirigido a lo que es el sacrificio en cuanto a la Biblia, ¿no? No los sacrificios de los ídolos ni nada de eso. Estoy hablando del templo. Recuerden que lo primero que nosotros comenzamos a hablar fue el origen de los sacrificios. ¿Dónde comenzaron los sacrificios en la palabra, en la Torá? Y lo primero que dijimos fue que el primer sacrificio había sido cuando la varona y el varón pecaron. Adán con M y Java o Isha pecaron. ¿Cierto? Y cuando ellos pecaron, el Eterno le hizo un sacrificio, primer altar en la tierra. Amén. Bueno, segundo altar, porque el primer altar estaba en el huerto del Edén, mejor. Era el árbol de la vida, el templo, el árbol de la vida, la montaña, allí donde estaba el árbol de la vida, representaba el templo. ¿Dónde estaba el primer templo? ¿Primero dónde? El primer templo, el templo eterno, ¿dónde ha estado? Amén, muy bien. Ese es el modelo bíblico. De ahí está el modelo bíblico. Luego viene el templo cuando viene a la tierra en el huerto del Edén. Viene el primer sacrificio en la tierra, lo hicieron para Adán y la varona en el huerto, fuera del huerto del Edén, porque este sacrificio no fue dentro del huerto del Edén, sino fuera del huerto del Edén. Amén. Ahora, luego viene el momento en donde 2 jóvenes presentan ofrenda al altar, porque ya había altar. Entendimos esto, ¿verdad? Dígame si entendieron. ¿Ya había altar? Sí, con Adán y la varona hubo un altar. ¿Viene quién? Abel y quién. Caín a presentar ¿qué? Ofrenda a Yahweh. Uno trae de todo lo que es el producto del grano y otro trae todo lo que es producto de ganado, sacrificio. Y ahí es el segundo altar que se presenta. Luego vemos entonces que Abel ofrece holocausto de acción de gracias. Y Yahweh no ve el sacrificio de Caín agradable a él. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Yo ya he explicado esto. Yahweh no ve el sacrificio de Caín agradable a él. Porque cuando nuestro Elohim maldijo la tierra estaba en una condición de ¿qué? De maldición. Y Caín trae de lo que él cree que puede traer, y eso era en ese momento una maldición. ¿Están aquí? En cambio, Abel siguió los pasos de Yahweh, de nuestro Elohim, y él hace un sacrificio ¿de qué? De animal, holocausto. ¿Se dan cuenta? Porque es la gran diferencia entre lo que el Señor encontró agradable, la ofrenda de Abel, porque venía del concepto de lo que el Eterno le había enseñado a su padre. ¿Están aquí? Entonces, cada vez que nosotros entendemos, ¿cómo nosotros le vamos a explicar entonces a nuestros hijos por qué el Señor agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Sencillo, por el tipo de ofrenda. ¿Ahora sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, perfecto. Luego vemos que Noah ofrece un sacrificio después del diluvio. Todos digan, Noé
ofreció un holocausto tras el diluvio. Después del diluvio, Noa levanta altar y después de ese caos que hubo en la tierra, se levanta otro altar. Y ese altar no era de granos, ¿era de qué? Holocausto. Esto es súper importante, hermanos. Esto es súper importante. Ahora, pregunta. ¿El Eterno sacrificó un animal para Adán y la varona inmundo? Perfecto. Ya sabíamos que no. Porque ya había habido diferencia desde el huerto del Edén. Amén. Luego, Abel, ¿sacrifica un animal inmundo? No, porque viene del proceso del entendimiento de lo puro y lo impuro. ¿Aquí estamos hablando de los judíos, hermanos? No, estamos hablando del ¿qué? Hebreo, digámoslo, del semita. No, eso no se llama semita. Noaico. Ahora viene Noé. ¿Noé sacrifica un animal puro o impuro? Por la Biblia sabemos que no. Y vamos a ver por qué. ¿Estamos aquí? Y luego vemos que se levanta Abraham. Edifica un altar al Eterno en cada lugar donde él habitó. Levantó el altar, levantó sacrificio de holocausto. Usted no ve aquí que Adán hubiera dicho, bueno, a mí no me parece, como yo soy el padre Abraham, lo voy a hacer a mi manera. No, él viene bajo un patrón de sacrificio. Todos digan, bajo un patrón de sacrificio. ¿Qué era lo que yo les enseñé que estaban haciendo los altares en la tierra? ¿Qué era lo que yo les enseñé que estaban haciendo? Le voy a dar un 20 a aquel que lo diga. ¿Sí? ¿Pero qué más? ¿Qué más? Cuando la Shekinah del Eterno estaba en el huerto del Edén, ¿estaba completa, a medias o por pedacitos? Completa. Cuando el hombre pecó, la Shekinah del Eterno se levantó. Completamente. Se levantó. Cuando la varona y el varón salieron del huerto del Edén, la Shekinah no estaba ahí. Cardos y espinas era tu comida. La Shekinah estaba fuera de ellos. ¿Qué empezó a hacer los altares? A bajar la presencia de la Shekinah del Eterno de nuevo a la tierra. Por eso estoy haciendo otra vez este énfasis. Si no, usted nunca va a entender el sacrificio. Usted nunca va a entender el templo si usted no entiende lo que estoy diciendo. Entonces la Shekinah del Eterno empezó a bajar. Por eso los altares, ellos levantaban un altar y la Shekinah empezaba a volver a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Moshe entendió esto, por supuesto. Luego Isaac viene y luego hace lo mismo. No hay otro patrón de conducta que no fuera el mismo del huerto del Edén. ¿Están aquí? Eso es importantísimo para nosotros. Luego viene ¿quién? Jacob levanta otro altar, ¿verdad? En Betel. Y vuelve a hacer lo mismo. Viene la presencia del Eterno. Y ahí fue donde quien tuvo esa revelación de la escalera. Jacob, que es empezar a ver la Shekinah del Eterno bajar. ¿Están aquí? Muy importante, ¿no? Luego vemos algo que quiero tocar en la gráfica que estoy colocando. Véanla. Entonces vemos que Abraham rectificó el pecado de Adán. La simbología de Abraham fue abrir un altar. El sacrificio de Isaac era tipológicamente lo que había pasado con ¿quién? Con Adán cuando pecó. ¿Están aquí? Miren, ¿están aquí? Ok. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Qué hizo Yeshua? Ok, pero es la tipología. Abraham, Isaac, por el pecado de Adán. ¿Qué hizo Yeshua en la cruz del Calvario? Lo mismo, el sacrificio del pecado
de Adán, él sí lo cumplió. Lo de Abraham era tipología, nos estaba mostrando un gráfico de lo que iba a suceder en el futuro. Lo de Yeshua fue cumplimiento. Muy importante lo que estoy diciendo. A ver si el micrófono viene cayendo por este lado. Algún momento va a caer por el otro lado. Sara, déjenme llegar a este momento, es que por aquí va. Sara hizo algo. Cada uno de los patriarcas hicieron algo sumamente importante. Todos pregunten, ¿qué hizo Sara? Sara rectificó el pecado de su padre Aram. ¿Quién era Aram? ¿Un qué? Exacto, muy bien, estamos aquí. Cuando ustedes se meten en la clase, empiezan a entender la clase. Sara rectifica, la vida de Sara se encargó de rectificar el pecado de su padre, que era idólatra. Esa era la tarea que tenía Sara. Luego vemos a Jacob. Jacob recupera la primogenitura que Adán perdió. Miren lo que estoy diciendo, se lo tienen que grabar en su espíritu, porque esta clase es para que ustedes siempre se acuerden por qué la palabra del Eterno nos dejó cada figura, cada patriarca. Aarón rectificó la vida de su padre Arán, porque Arán era idólatra. De Sara y Aarón fue un trabajo tremendo, porque nosotros venimos a la tierra y tenemos que ser mejores que nuestros padres. Alguien que me diga un amén. Usted está aquí, en esta tierra y en este momento, porque usted está rectificando su vida, no la empeore. ¿Están aquí? La vida que sus padres llevaron, la vida que sus abuelos hicieron, la vida que llevaron, que idolatría, hechicería, brujería, santería, maledicencia, maquinaciones, iniquidades. Usted está aquí para no cometer los mismos pecados y rectificar su generación. ¿Están aquí? Si usted entendió ese papel, usted va a entender por dónde tiene que caminar. Usted no está aquí para hacer un bulto más en la tierra. Hello. Y Moshe vino para vengar la sangre de Abel. Por eso Moshe está relacionado con sangre. Yeshua está relacionado con sangre. ¿Alguien está entendiendo mi tema? Bueno, lo voy a explicar todavía mejor. Estos sacrificios, todos digan sacrificios, en el santuario, estos sacrificios tenían que ser perpetuos y obligatorios. No es si a ti te parece, no es si al sacerdote le pareció y no es si al pueblo le pareció. Eran perpetuos y eran obligatorios. ¿Ok? Muy importante. Entonces, dividamos los sacrificios. El pastor ya dio un parachá sobre esto, pero yo quiero tocarlo de nuevo bajo ese concepto de ese parachá. ¿Cuál fue el parachá que dio el pastor con respecto a este tema? El de Vayikra. Cuando Robert explicó el primer parachá de Levítico, el Vayikra, Robert habló de las ofrendas del templo. Pero nosotros somos de mente olvidadiza. Entonces vamos a recordarlo. Diga, recordémoslo, pastor. Entonces vamos a hablar del sacrificio. Hay cinco especies, características no, sino 5 sacrificios. Todos digan 5. Se va a grabar esto con esta palabra, diga gracia. 5 significa gracia. ¿Están aquí? Los 5 sacrificios tipifican la gracia del Eterno en nuestra vida. Cada uno de ellos fue hecho por nosotros. Entonces, 5, ¿qué significa? Gracias. ¿Cuántos fueron los sacrificios? Bueno. Ofrenda de pecado por purificación. La primera ofrenda era una ofrenda de pecado. Amén. Cuando una persona pecaba o se contaminaba ritualmente, se llama, ¿cómo? Ofrenda de pecado.
No es lo mismo que una ofrenda por iniquidad, ni una ofrenda por transgresión. Vamos a ver los tipos de ofrenda y ustedes van a capturar muy bien el tema. Había otro segundo sacrificio que era el sacrificio de ofrenda de reparación, que era cuando usted tenía que restituir por algo que usted había hecho. Amén. Número 3, holocaustos. Todos digan holocaustos. Estos eran quemados completamente y simbolizan la consagración de la persona. Número 4, ofrendas de granos. Aquí en el templo, por primera vez, los granos entran. Todos digan conmigo, la maldición de la tierra se puede quitar. ¿Sabía usted que en la enseñanza del templo, una persona con una maldición financiera, a través de la enseñanza de que usted entienda lo que es una maldición financiera, se puede quitar? Porque en el templo se incorporaron los granos. Aquí hay un misterio tremendo. Yo aprendí este misterio y se los he enseñado a ustedes, creo que por muchos años. Yo lo aprendí después de toda la bancarrota financiera que vivimos. Entendí que estábamos en una maldición financiera. Eso lo entendí hace 20 años. Cuando lo entendí, dije, hasta aquí llegué en esto y tengo que pasar a otro nivel. Ahí fue donde yo lo entendí. Yo quiero que ojalá ustedes lo entiendan y pasen a otro nivel. Amén. La ofrenda de grano simboliza consagración de las posesiones materiales. La persona que no consagra sus bienes materiales al Eterno vive constantemente en una zozobra financiera. Mañana tiene, hoy tiene un poquito, mañana no tiene nada. Y así su vida camina, porque no ha sido consagrado financieramente sus finanzas, sus bienes materiales al Eterno. ¿Alguien está aquí? Y las ofrendas pacíficas. Usted puede tener 1000 enemigos, pero las ofrendas pacíficas lo hacen a usted vivir en shalom. Estas son manifestaciones de gozo y de gratitud. Esto será la forma como el Eterno quiere que nosotros entendamos los 5 procesos del sacrificio. ¿Qué significa 5? ¿Qué significa 5? ¿Cuáles fueron los tipos de sacrificios? ¿Cuáles son? Muy bien. A ver, Stephanie, dímelos. Dime las ofrendas. Toma nota, Stephanie. Quiero que saques un papelito, tomen nota. Listos. Entonces, vamos a hablar de esos 5 sacrificios. Corbanot, todos digan, sacrificio significa corbanot. Gracias, hermana Yolanda. Así vamos a aprender lo que hoy voy a hablar. Voy a pasar a cada uno de ustedes ahorita acá. Y los voy a hacer que me expliquen el tema. La primera, hola. Todos digan hola. Como hola, pero sin H. Hola. La ofrenda de ascensión. Esta ofrenda, la primera, la que hablamos de pecado, la purificación, la hola, ¿verdad? Es una ofrenda sumamente importante. Porque esta ofrenda sube a la presencia del Eterno. Vaya conmigo, por favor, al libro de Vayikra, Levítico capítulo 6, verso 18. Levítico capítulo 6, verso 18. ¿Alguien está aquí? Ok. Lea conmigo, por favor. Esta ofrenda es un estatuto perpetuo. O sea, que aunque Yeshua murió en la cruz del Calvario,
no se ha retirado ese tipo de corbanot, no se ha retirado de sacrificio. La gente dice, no, pero Yeshua ya lo hizo todo en la cruz. Vamos a hablar hoy en la paracha sobre el tema, porque es que eso es una mala enseñanza decir esas palabras de esa manera. Todos aquí en Levítico 6, 8. ¿Están aquí? Lea conmigo, por favor. Sí, 6, 8. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Lea el 18. Todos los varones y los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. O sea, que aunque Yeshua murió, usted ve que Pablo comenta de los sacrificios del templo. A nosotros se nos queda hasta Yeshua en la muerte en la cruz y se acabó el sacrificio. Pero si usted ve el libro de Hechos, si usted lee, Pablo comenta de los sacrificios del templo, porque no podemos decir que ya cesó todo. Una cosa es el cumplimiento y otra cosa es lo que es el estatuto. ¿Se acuerdan que eso lo hemos hablado? Estatutos, decretos y ordenanzas. Okay. Número 2. La ofrenda minjá, que es una ofrenda de oblación. ¿Qué dijimos que era la ofrenda de oblación? Reparación. Eso ya lo hablamos aquí. Lea conmigo 6:14 de Levítico 6. Esta es la ley de la ofrenda. Las ofrecerás a los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Memorialmente. Entonces, si es reparación y si es una ofrenda de cereal, ¿a qué el Eterno se está refiriendo? Si es reparación, algo que falló, algo que le quitamos, algo que no hicimos y que había que reparar en el altar. Todos digan, le he quitado a Dios. Entonces tú nunca vayas a decir, Dios me quitó. Todos digan, Dios no te quita. Satanás se encarga de quitarte. Ja, Satán, que el Señor lo reprenda. ¿Están aquí? Todo lo que tú no le des al Eterno, ja, Satán te lo quita. Yo quiero que tú concientices tu mente en esto que te estoy diciendo. Cada vez que tú no le das al Eterno, ja, Satán te saca una multa y te dice, esto le pertenece a Dios. Por eso dice, traed los diezmos al folí y hallarás alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no te reprenderé al devorador de las cosechas. Entonces, todos digan reparación. Luego existe la ofrenda Shelamim, las ofrendas de paz, que hablábamos de que eran ofrendas pacíficas para manifestar el gozo y la gratitud. Y luego existen las ofrendas Hatat, que son sacrificio por el pecado. Digan conmigo, pecado y transgresión son dos cosas diferentes. Yeshua murió y arregló nuestro pecado individual. Eso quiere decir que cada uno de nosotros dará cuenta al Eterno por nuestra relación con Él. Pero eso no quiere decir que todo el mundo está salvo. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Entendieron lo que dije? O sea, que tu tío, tu abuela, tu primo, tu
hijo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, que no haya arreglado con el Eterno su salvación, no quiere decir que esa persona, porque tú seas salvo, ellos son salvos. No lo son. ¿Están aquí? Entonces, la ofrenda de Hatat, de sacrificio de pecado, es individual, es personal. Es personal, es contigo y el Eterno. Y la quinta ofrenda es la Asham, del sacrificio por la iniquidad, que es una vez que tú conociste y tuviste plan de salvación, tú pasas a un plan de rectificación, que tiene que ver con la iniquidad. Mucha gente se queda solo salva, pero tiene iniquidad. Camina con mucha iniquidad. Yo no sé si usted todavía en este momento de su vida olfatea gente inicua, gente con iniquidad. Dígame si usted ya tiene la capacidad de mirar a una persona y decir, hay mucha iniquidad todavía en esta persona, ¿o no? ¿Sí? Claro. Claro. Bueno, entonces, estos animales que vamos a hablar son los que eran usados. A ver, ¿qué eran animales puros o impuros? Puros. Y estos son los tipos de animales que se utilizaron que se utilizan en el templo, en el sacrificio, y volverán a ser utilizados, porque es el plan del Eterno para poder redimir a la humanidad. Avecillas, Levítico 14:5. Cabritos, el macho cabrío, la cordera, la vaca roja, el palomino y la tórtola, la novilla, el carnero, el buey, el cordero y el novillo. Dígame de estos animales, ¿cuál es el usado para Yom Kippur? ¿Las avecillas? ¿Cuál es el? Quiero que ustedes me digan porque este tema lo he martillado demasiado aquí. No. La vaca roja. ¿Se acuerdan que colocamos los comerciales y les mostrábamos que la vaca roja, que no podía, cuáles son las condiciones de la vaca roja? A ver, el pastor las enseñó aquí. Que no podía tener ¿qué? Yugo. Muy bien, Yola. Sí, porque el pastor fue expresivo con los ojos, ¿cierto? Que la vaca roja no podía estar ¿qué? Con yugo. Que los ojos ¿cómo tenían que ser? Muy bien, porque si empieza a ser así, ¿qué? Ya uso yugo. Exacto, bueno. Exactamente. Y entonces esa vaca roja que muchos dicen ya nació, que otros dicen que va a nacer, cuando la vaca roja ya esté lista en el altar, se acabó todo, porque es el día del juicio. Es el juicio del trono blanco que tanto hemos escuchado, pero es el juicio de Yom Kippur. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, el día de Pesá, ¿cuál era el sacrificio? ¿Cuál era el corbán? Muy bien. ¿Qué tipifica? Yeshua. Bueno, entonces les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el animal? Acuérdense que para la presentación, el día de la presentación del Brit Milá de Yeshua, José, su padre terrenal, digámoslo, su padrastro, mejor para decirlo correctamente, presentó una ofrenda. ¿Qué presentó José? Muy bien, excelente. ¿Se dan cuenta que sí es importante entender el tema? Y entender qué tipo de animal es y por qué es ese tipo. Son las tórtolas y eso tiene que ver por qué ese tipo de tórtola. Bueno. Y vemos que el pastor nos dio toda la enseñanza acerca de los animales impuros. Muy importante lo que voy a decir. Estos animales impuros tenían condiciones para nosotros detectar porque era un animal impuro. Porque si comemos algo impuro, nuestro cuerpo también se coloca en contaminación, en tamei. ¿Se acuerdan de la palabra tamei, verdad?
Impureza. Entonces el camello es un animal impuro y la forma como el Eterno nos enseñó a conocerlo era por las pezuñas. Pero también sí tenía pezuñas, porque el cerdo tiene pezuñas. Muy bien, no, ya, ahí yo ya pasé a otro nivel. Por eso es que es imposible que para la famosa fiesta idolátrica pagana de Easter, es imposible que la gente no entienda. Bueno, no lo entienden porque seguramente no lo conocen. O muchos lo conocen y siguen ignorándolo así. Es imposible que el conejo sea una tipología de Passover, porque el conejo es un animal ¿qué? Inmundo. Y se utiliza en Easter, en esa famosa fiesta pagana de Easter, para decir que son los conejos de Easter de Passover. Y resulta que ese animal es un animal inmundo. Inmundo. Amén. Entonces es importante explicarlo claramente. ¿Ok? Bueno, recordémoslos. ¿Cuántas ofrendas son? 5. Ok, repitámoslas. Holocausto, sacrificio de paz, ofrenda del pecado, dígamelas, ofrenda de transgresión y la ofrenda de harina. Ok, listos. Veámoslas ahora a la luz de lo que nosotros podemos entender. La ofrenda de holocausto, diga conmigo, santificación. Santificación. Todos digan santificación. El sacrificio de paz, gracia salvadora. O sea que hubo un sacrificio por ti para darte una gracia salvadora. La ofrenda por el pecado, todos digan culpa. Tú eras el culpable. Yo era la culpable. La ofrenda de pecado, la ofrenda por la transgresión. Y la ofrenda de harina, la ofrenda de santificación. Explique eso, Pastora Pili. Ok, vamos a verlo. Ahora nos vamos a transportar y vamos a verlo en toda la esplendor. Vamos a volver a recapitular y las vamos a ver en el Brit Hadash. Veamos. La primera ofrenda. Vamos al libro de carta de 2 Corintios 5, 21, todos juntos, por favor. Abra su Biblia y deleítese viendo las ofrendas en el Brit Hadash. 5, 21. 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta ofrenda que el Eterno hizo a través de Yeshua, aunque Yeshua no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Cuando alguien le diga a usted que Yeshua es el hijo terrenal de José, que él sí nació bajo el espermatozoide de José, léale esta cita. Porque si nació bajo el espermatozoide de José, conoció pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Entonces, si Yeshua conoció pecado, lo queda completamente destituido para presentarse como justicia de Dios. O sea que es importante entender, cada vez que nosotros leemos la palabra tenemos que defender a Yeshua y su divinidad. No es cuestionable la divinidad de Yeshua en nuestra congregación. No es permitido que usted me vea un video de alguien que no crea en la divinidad de Yeshua. ¿Me está aquí? ¿Alguien me dice un amén? No le permito a ninguna persona en nuestra congregación ver videos que tengan que ver con que cuestione la divinidad de Yeshua. No es permitido. Porque la divinidad de Yeshua es incuestionable.
Léalo por favor, perdón. Romanos 5:21. Quiero que lo lean más fuerte y quiero que los chicos lo lean porque ahora en las escuelas universitarias van a enseñar el tema sobre esto. Y necesito que ellos siempre tengan claridad sobre la palabra. No puede ser que alguien venga y nos enseñe un evangelio diferente a este. Entonces, léalo por favor. Al que no conoció pecado, todos digan, Yeshua no nació bajo el pecado. No nació bajo pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Romanos 5:12 dice, ¿qué dice? Por cuanto toda la humanidad pecó, quedó destituida de la gloria de Dios. Cuanto el pecado pasó por el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres. No me diga que la excepción era que Yeshua nació bajo el espermatozoide de José y nació sin pecado, porque la Biblia no me enseña eso. Dice todos, al que no conoció pecado. No, pero léalo conmigo. Al que no, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esto fue la justicia de Dios. Él cargó nuestros pecados sin él haber cometido pecado. ¿Están aquí? Amén. Dígame si esta cita es entendible para ustedes. Ahora, esa ofrenda, esas 5 ofrendas que nos llevan a Yeshua, vaya conmigo al libro de Hebreos. Usted sabe que el libro de Hebreos es la continuación, la explicación, el desarrollo del libro de Levítico. Si usted quiere entender el libro de Levítico, lea el libro de Hebreos, porque es del sacerdocio. Amén. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. 15 dice, 14, 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, yo quiero saber si usted está entendiendo la cita. Dice, Yeshua, el gran sumo sacerdote. En otras palabras, Yeshua, el Cohen Gadol. Pero Yeshua no vino como Cohen Gadol a la tierra. Usted necesita entender esta cita. ¿Ok? Pero cuando Él resucita, Él le dice a María Magdalena, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Pero luego, 40 días después, se les aparece y traspasa la puerta, que eso es algo que un día voy a enseñar, toda esta enseñanza. Él no entró por la puerta, Él traspasó la puerta. Él no tocó. La Biblia dice que Él pasó la puerta. Y cuando Él traspasa la puerta y entra donde ellos, le dice a Tomás, ¿que tú no vas a creer? Mete tu dedo aquí. Tócame. Luego les aparece en el lago y le dice, muchachos, vengan a comer. Y come con ellos porque si no hubieran dicho que era un fantasma. ¿Qué es toda esa ceremonia de Yeshua? Porque come con ellos en resurrección. Comeremos nosotros después de resucitados. Diga, hay que pensarlo. Es una cosa tan maravillosa la palabra. Luego nos aparece en el libro de Hebreos que Yeshua nos aparece como el gran Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Pero aquí en Hebreos nos está hablando de la posición de Yeshua en el trono de Dios. Allí en el trono de Dios, Yeshua entró, fue sacrificado en la tierra, fue un cordero aquí, pero en la posición de él, el gran Cohen Gadol, en el trono del Eterno es diferente a la tierra. Y dice que él está sentado y él está como el gran Cohen Gadol y dice, y yo me compadezco de tus debilidades.
Porque en la tierra fui tentado en todo. Mi papel en la tierra fue totalmente el Cordero. Pero aquí en la tierra yo soy el que te defiende. Yo soy tu sumo sacerdote. Por eso dice el abogado defensor tuyo. ¿Están aquí? Dice, yo me compadezco de tus debilidades, pero que en él todo cayó, pero no hubo pecado en él. Todos digan, no hubo pecado en él. No es que él era el pecador y entonces por él fue el pecado. No, de ninguna manera. Vaya ahí para que rectifique lo que acabo de decir. Hebreos 9:26. Léalo, por favor. De otra manera, si Yeshua hubiera sido pecador, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Para ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, que no es que cada vez que tú pecas, sacrificio. ¿Están aquí? Estoy hablando del pecado de la persona. No es que cada vez que yo te llamo y te digo, entrégale tu vida a Jesús, y otra vez vuelves y entregas tu vida a Jesús. No es que cada día tú digas, hoy me voy a convertir. Al otro día, pero no que te habías convertido ayer. No, pero es que hoy vuelvo a convertirme porque es que la verdad es que ayer no lo hice muy bien. Y vuelves al mismo. Y al otro día, óigame, pero luego tú no habías pasado por el plan de salvación. Sí, pero es que ayer cuando salí me porté mal. Eso quiere decir que no ha habido redención en la persona. ¿Están aquí? Una sola vez y para siempre, Yeshua presentó el pecado tuyo ante el Eterno. Por eso defiendo completamente la salvación de una persona. Cuando es salva. Yo tuve más o menos la mitad de una congregación que se fue de nosotros porque yo dije, la salvación no se pierde. Y toda la vida esas personas crecieron en la vida de la iglesia pensando que la salvación se perdía. Entonces yo dije, nadie pierde lo que nunca tuvo. Hello. Porque a veces nos tienen en la silla de la congregación sentados y dicen, cuidado porque vas a perder la salvación si te vas de la iglesia. Cuidado, vas a perder la salvación si pecas. Cuidado, vas a perder la salvación. No, dice, cuidemos nuestra salvación, claro. Pero una persona salva cambió su vida. Si la persona nunca fue salva, pues nunca cambió. ¿Están aquí? Entonces nadie pierde lo que nunca tuvo. Pero si una persona es salva, tú no le puedes decir que perdió su salvación, porque entonces invalidas el proceso de la sangre de Yeshua. ¿Están aquí? ¿Alguien está aquí? Y por eso es tan importante entonces la celebración de Yom Kippur. Ya voy para allá voy. Entonces digan conmigo, la salvación y la expiación son diferentes. Por no entender eso, creamos la doctrina de la que la salvación se perdía. Y le hicimos creer a la gente que la obra de esa persona lo iba a hacer salva. Y las obras no nos salvan. Fue una doctrina de error que se ha enseñado en la congregación, enseñándole a la gente, vas a perder la salvación. Entonces la sangre de Yeshua que murió por ti, se perdió en ti. Vuelve a comenzar. Y la gente dice, una cosa es la restauración. Una cosa es que tú te saliste del camino del Eterno por alguna circunstancia. Digamos, a mí decirle el salir es diferente. Caíste en una condición de pecado, pero eres salvo. Exacto. Porque si nosotros le decimos a la gente, por eso es que nosotros tenemos gente que afuera dice, no, si yo iba a una congregación, yo me congregué, yo era el líder, yo era el diácono, yo barría, yo trapeaba, pero no, yo ya me salí de eso. Entonces uno le dice, bueno, pero tú eres salvo, te bautizaste, le entregaste tu vida a Jesús. Entonces la gente dice, oh sí, y bueno, pero entonces ven, vamos a restauración. ¿Están aquí? Entonces, pero la gente le dice, no, te vas a ir al infierno. Tengo noticias para ti. El infierno todavía no tiene a nadie.
bíblicamente la Biblia dice que el infierno no tiene a nadie todavía. O sea, sácalo del infierno y ayúdalo a llegar al cielo. ¿Están aquí? Porque el proceso de condenación de la vida de la iglesia es peor que el infierno. La gente condena hoy muy fácilmente a otra persona y le dice que es que tú eres un pecador. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Yo soy pecadora? Yo soy una redimida. El hecho de que peque es diferente, el concepto. Pecador es aquel que nunca ha tenido la gracia salvadora. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, no me llames pecador. No me llames pecador. Soy redimido. Redimido por la sangre. Si tú le dices a alguien de la congregación que es un pecador, le estás diciendo a esa persona que no ha sido redimida por la sangre del Cordero. ¿Cómo te atreves a decirle eso a una persona? ¿Cómo te atreves a juzgar? La Biblia dice que tú no puedes tomarle una posición de juzgamiento a juzgar a una persona en su condición de pecado. ¿Alguien está aquí? Esto no lo tienen que enseñar. Las manos levantadas, denme unos minutos, al final lo voy a hacer para que levante su mano, coloque su pregunta ahí. Cabrito. Isaías 50, si se acuerdan, escríbalo. Cabrito. Isaías 53:2. Yeshua no fue la vaca la sana. Por favor, explícame eso, pastora. En Yom Kippur era la vaca la sana. Yeshua no fue la vaca la sana. Si tú no aprendes a diferenciar, ¿cómo vas a hablar de que eres salvo? Habla salvación con entendimiento, por favor. Isaías capítulos. Mire, cuando alguien me dice a mí, no, es que los sacrificios ya se cumplieron todos, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y entonces qué? ¿Jesús era el cabrito o era la vaca la sana? A ver, vengan a ver y explíquenme en eso. Ven, entonces cuando nosotros empezamos a entender la palabra bajo la dimensión de lo que es, dejamos de interpretar y hablamos la palabra del Eterno. Isaías capítulo 53, verso 2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él hermosura. Le veremos Más inatractivo para que lo deseen, para que le deseemos. despreciado y desechado. Entre los hombres, varón de dolores. Sigue. Experimentado en quebranto y como escondimos de él. Sigue. Su rostro fue menospreciado y no estimado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en el pecado, en él, el pecado de todos nosotros. No que él hubiera hecho pecado, sino que en él cargó todos los pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, no como vaca la sana. Díganme que entendieron esto. Yeshua no fue llevado como la vaca la sana. La vaca la sana tiene que ver con Yom Kippur y vamos a hablar sobre eso. El cordero tiene que ver con ¿qué? Con el pecado. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es la palabra? Entonces digan conmigo, Yeshua no fue llevado como la vaca la sana. ¿Entendieron lo que estoy explicando, Marilyn? Si Yeshua fue llevado como la vaca la sana, todo terminó. Tú ya deberías de estar en total santidad. Y olfateo que no. ¿O sí? Bueno, entonces todos digan, este cordero llevaba olor fragante al Eterno. Porque estábamos hablando de un nivel de corbán que llevó la presencia del Eterno. Y cuando el Eterno nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de Yeshua. Cuando el Eterno te ve a ti, ya no ve a Javier, ya no lo ve.
Ya no ve al hombre que cometió pecado. ¿Cómo lo ve? Redimido por la sangre del Cordero. Entonces, es mío. ¿Qué hace Hasatán? No lo puede tocar. No lo puede tocar. Todos digan, no me puede tocar. No me puede tocar. Cuando a nosotros se nos ve con la sangre del Cordero, somos propiedad del Eterno. Amén. Usted tiene que capturar esto para toda su vida. Una persona redimida jamás la pueden arrebatar de las manos del Eterno. Por eso yo defiendo la salvación. ¿Cómo le vas a decir que entonces que se portó mal y Hasatán viene y dice, te la arrebato porque es mía? Y Yahweh dice, no, es mía, no, es de él y está en la mano. Y dice, nadie me las arrebatará de mi mano. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 26, por favor. Dígame que la clase le está sirviendo para su vida. Estoy solo en el Brit Hadash explicando las ofrendas de la misma manera en que son los sacrificios expiatorios para que todavía lo entiendan mejor. ¿Qué más que el Brit Hadash explicándonos a nosotros los 5 tipos de corbán? Hebreos capítulo 7, verso 26. ¿Alguien aquí? Amén. Porque tal sumo sacerdote, ¿a quién se refiere el tal sumo sacerdote? No. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, Inocente, sin mancha apartado de los pecadores, y hecho. más sublime que los cielos. ¿Quién es este? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime aquí, los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote? Yeshua. No venía con la mancha del pecado, puro, santo y sin mancha. Por eso siga defendiendo la divinidad de nuestro amado Yeshua. Ahora termine ahí en Hebreos 9:27. 9:27. 9:27. ¿Existe la reencarnación? O sea, te mueres hoy y mañana te reencarnas en un pato. O reencarnas en otra vida para rectificar la anterior. No existe la reencarnación. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que se mueran varias veces y resuciten varias. No, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay más. La Biblia dice 28. Así también, Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Diga conmigo, hay salvación para los que lo esperan. La próxima vez que Yeshua venga, no viene como cordero. La próxima vez que Yeshua viene como Cohen Gadol. Él será el que ofrece, porque para poder ser Cohen Gadol tenía que primero hacer sacrificio por él y luego por el pueblo. Ya Yeshua hizo sacrificio, ahora viene a hacer sacrificio para la liberación del pueblo, no individual. Diga, explique eso, pastora. Lean vayan, tranquilos que no se preocupen que yo sé, no les voy a perdonar los 13 episodios de tareas del templo. Los tengo separaditos. ¿Se lograba por el sacerdocio levítico el perdón del pecado? Haga la pregunta. ¿Se lograba por el sacerdocio levítico que se perdonaran los pecados? Todos digan, era un símbolo. Vaya conmigo al Romanos capítulo 3, verso 20 y vea que es un símbolo. Es un símbolo. Es tan importante entender lo que estoy diciéndoles. Romanos 3:20, siempre tengan a Romanos 3:20 dentro de su enseñanza bíblica. Es una cita poderosísima. 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
pecado delante de él, Léalo. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Entonces, todo este momento donde había el sacrificio, donde se hacía el corbán, donde se ponía el corbán, ¿había ahí redención de pecados? No, se conocía el pecado. Se reconocía que había pecado. Cuando Yeshua viene a morir en la cruz, es el cumplimiento y el entendimiento. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, el Adón, y creyeres en tu corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí ya está el reconocimiento. Ahí es donde está verdaderamente el perdón del pecado. Antes era conocer por la ley el pecado. Pero en Yeshua es el reconocer que Él murió por nosotros. Por eso, cuando un judío ortodoxo no le ha entregado su vida a Yeshua, habrá la época donde ellos lo reconocerán porque necesitan la salvación. ¿Están aquí? No es que ellos se van a quedar sin la salvación. Ellos tienen que pasar por la salvación. La única forma de llegar al cielo es a través de Yeshua. Lo dijo el Padre. Pastor, explique eso. Todos con sus Biblias. Mateo capítulo 9, verso 2. Léanlo conmigo más rápido si quieren aquí en la pantalla. Dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Yeshua, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, ven, levántate y camina? Porque la condición espiritual del paralítico aquí era que no había llegado a la salvación. ¿Están aquí? Miren, lo importante de entender los milagros de Yeshua hoy en día es, me sanó. Sí, pero siguió pecando. O sea, nunca reconoció a Yeshua. Por eso cuando yo voy a un hospital o cuando alguien me pide que ore por un enfermo, yo no oro por la enfermedad de la persona. ¿De qué me sirve que se sane del cáncer si se va a morir y va a perder su salvación? ¿Están aquí? Hay que orar es por la salvación de la persona. La salvación traerá liberación. ¿Están aquí? Ahora, Mateo 9:5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Más fácil decirle a la gente, levántate y anda. Y la gente dice, milagro, milagro. Pero es que hay que decirle que los pecados necesitan ser perdonados. Dígale al que está a su lado, necesita ser perdonado. Viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estoy viendo varias citas bíblicas para que lo vean. Marcos capítulo 2, verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y Lucas 5:20, es el mismo cita, pero en diferentes versiones. Viendo Yeshua la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Perdona, poco ama. El que poco perdona, poco ama. ¿Aquí alguien? ¿Entendieron el tema? Ok. Entonces volvamos a las 5. ¿Cuántos son los sacrificios? 5. ¿Qué significan? Gracias. Por lo menos, gloria a Dios. Todo sacrificio hay derramamiento de sangre. Todos digan, todo sacrificio tenía derramamiento de sangre. La consagración de los hijos de Dios. ¿Por qué se consagraba el oído? ¿Por qué se consagraba el pulgar de la mano derecha? ¿Por qué se consagraba el pulgar de la mano del pie derecho? El oído para escuchar la voz obediente. Diga conmigo, necesito derramamiento de sangre aquí. Aquí. Tóquese su oído y dígale, aquí.
Necesito derramamiento de sangre en mi mano derecha. Eso quiere decir, porque la Torah se lee ¿qué? De derecha a izquierda. Necesitas derramamiento de sangre en tu mano derecha. Necesitas derramamiento en tu pie derecho, para que Dios guíe tus pasos y tu pie no tropiece. O sea, que tu pie izquierdo no camine más rápido que tu pie derecho. Por eso cuando tú pisas un lugar, no lo pises con el pie izquierdo. Písalo con tu pie derecho. Yo llego a un lugar, al que sea, y yo piso con mi pie derecho. Bíblicamente es lo establecido por la Biblia. En esas ofrendas, en el templo milenial de Menoras, en el templo milenial, volverán a aparecer. Entonces digan conmigo, ¿qué importa esta clase? ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy? Pues ¿cómo te parece que si tú no entiendes esto, no vas a entender cuando el templo que está próximo a empezarse ya, el altar ya está, y empiecen a fluir las ofrendas? Y la palabra del Eterno dice que todo aquel que tenga que ver con Yeshua tendrá que ver con esto. Ezequiel capítulo 45, verso 17, véalas de nuevo. Ezequiel capítulo 45, verso 17. Esta es la forma como el Eterno dice que esto volverá a suceder. Y la Biblia dice que la Shekinah del Eterno volverá a aparecer en este templo. Tú y yo celebraremos fiesta allí. Digan amén. 45:17. Dice, ¿alguien aquí? Mas el príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa de Israel. No dice de los judíos. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Yeshua estará ahí. No dice pecado, ofrenda de pecado, sino de expiación. El gran sumo sacerdote estará en vivo y en directo desde el templo haciendo la ofrenda de expiación. Maravilloso, ¿verdad? Lo mismo que dice que será en el día de Yom Kippur. Por eso Yom Kippur es tan importante y por eso lo que nosotros hablamos con Yom Kippur no es lo mismo que hablamos en Pesá. Pesá está relacionado con el pecado individual de la persona. Yom Kippur está relacionado con el pecado con la iniquidad del pueblo. Entonces, cuando llega Yom Kippur, está relacionado con un pueblo. Cuando llega Pesá, está relacionado con una persona individual. Hello. Amen. Bueno, ¿estamos aquí? Aquí están en este gráfico mostrando los tipos de animales kosher que se sacrificaban y la forma como ellos se sacrificaban: la sangre, la cabeza, los trozos, las entrañas, las patas, el sebo. Y el tipo de animal: ganado, vacuno, novillo, corderos, ganado ovino, cómo debe de ser, cómo puede ser. En este gráfico estoy mostrando el sacrificio de la culpa. ¿Qué se ofrecía por el sacrificio de la culpa? Que era un cordero, que debía de ser un animal sin defecto. ¿Cómo se debía de quemar ese animal? Se debía de quemar los riñones, la grasa, el hígado, la cola entera, la sangre, ¿verdad? La grasa, los intestinos y los lomos. En este gráfico estoy mostrando acerca de lo que es el sacrificio expiatorio, que esto es Yom Kippur, que se entregaba, cómo se hacía, cuáles eran, cómo se hacía, cómo se debía de hacer. El sacrificio de comunión. Y aquí quiero llegar. Todo en la cruz está puestos los mismos 5 sacrificios.
Ustedes ven la cruz, ustedes ven exactamente el mismo nivel del sacrificio. La cruz vino a ser el prototipo del cumplimiento de esas ofrendas, de esas 5 ofrendas que hablamos. Las 5 ofrendas vienen a ser en la cruz. Lo mismo que hablamos, lo mismo que hemos dicho. Ya hemos hablado del tipo de ofrenda de holocausto, del tipo de ofrenda de sacrificio, de los sacrificios diarios, del sacrificio de paz. Ya hemos hablado de lo que era. Pregunto, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿fue la tipología de la vaca alazana? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Qué fue? El cordero. Ok. Ahora sí, preguntas. Hermana Alicia, tú tenías una pregunta. Sí, solo quería que como nos diera un ejemplo, cuando decía que nadie pierde lo que no tiene. Sí. ¿Cómo dar un ejemplo? Ok, perfecto. Venga conmigo al Lucas capítulo 16. Ahí está el mejor ejemplo. Para los que no alcanzaron a escuchar la pregunta por online, ella quiere saber, dar un ejemplo a las personas, cómo yo puedo explicar que nadie pierde la salvación. Lucas 16. Estoy buscando el hijo pródigo. 16. El hijo pródigo, sí, 15. Lucas capítulo 15. Excelente pregunta. Dice, también un hombre tenía 2 hijos. Acuérdense que la parábola de los hijos pródigos, ¿qué? ¿Judá y qué? La casa de Judá y la casa de Efraín. De hecho, yo voy a dar unas enseñanzas acerca de las parábolas, ¿verdad? Voy a dar una serie completa de las parábolas con respecto a la casa de Judá y la casa de Efraín. Pero voy a explicar esta a la luz de salvación. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. El hijo pródigo pidió de su herencia. Todos digan de su herencia. O sea, él tiene algo y quiere su herencia. Quiere lo suyo. El hijo pródigo representa aquel que se aparta del camino del Eterno. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de su provincia apartada. Y allí desperdició los bienes y viviendo perdidamente. Todos digan perdidamente. Vivía una vida perdida, una vida pecadora, pero el hijo pródigo sabía quién era su padre. Y cuando tomó todo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, porque cuando la persona ha sido salva y ha caminado en un camino de pecado, reconoce y necesita del Eterno porque sabe su camino de dolor y de tristeza, ¿o no? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual lo envió una herencia, hacienda, para que apacentase cerdos. Diga conmigo, estaba en impureza. Una cosa es estar pecador y otra cosa es estar en impureza. Ya lo enseñaba acá en Tamei. Y deseaba llenar su vientre, y de las algarrobas se comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, todos digan, reconoció, volvió en sí. Todos digan, volver en sí no es salvación. Es que reconoció su pecado. Todos digan, reconoció su pecado. Entonces dice, y volviendo en sí, ¿qué hizo? ¿Dónde voy? Exacto, volvió a la casa de su padre porque sabía que tenía un padre. ¿Se dan cuenta que se llama, esta persona es salva
reconoce y vuelve a la casa de su padre y mire lo que pasa. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre. ¿Se dan cuenta que se llama reconciliación? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero como él no es un jornalero, sino un hijo, todos digan, yo soy considerado hijo de Dios. No jornalero. La palabra del Eterno a ti no te toma como un jornalero, te toma como hijo de Dios. Todos digan, hijo. Padre, me levantaré y iré. Bueno, entonces ya no soy digno. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo el padre? Porque lo reconoce como hijo. El padre hubiera dicho, uy, viene un jornalero. ¿Están aquí? No, ahí viene mi hija, ahí viene Fernando, ahí viene mi hijo. Lo reconozco porque la sangre de mi hijo se derramó por él. Amén. Oh, no, eso es demasiado profundo lo que estoy diciendo. Y entonces, dice, de aún estaba de lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Por qué? Por la justicia de Yeshua. Y corrió y se echó sobre él su cuello y lo besó y le dijo, ven, volviste a tu casa. No como hoy en día que si se va uno y vuelve uno y dice, los que están aquí dicen, como 3 meses sin venir, ¿no? Oiga, ¿cómo así que usted está aquí? ¿No se acuerda todo lo que hizo en el mundo? ¿Cómo es posible que nosotros nos tomemos el derecho de pelear con alguien que vuelve a la casa del Señor? Tenemos que tomarlo en las manos y decirle, bienvenido a tu casa. Amén. Digan amén. Amén. Misericordia. Y el hijo le dijo, Padre. O sea, ustedes, los que están aquí en casa, que se han portado bien, he pecado contra el cielo. Y entonces él viene, el hijo, y le dice, pecado contra el cielo, no soy digno de llamarte tu hijo. Y él le dice, traed un becerro, no un cordero. Por favor, digan eso. ¿Entendieron? No un cordero porque ya había sido sacrificado el cordero. Traigan un becerro. Sacrifiquémoslo, porque es el pecado de iniquidad. De recompensa. Es otro corbán porque es de restitución. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Que ya me hicieron señas. Ya terminé. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todos digan, hay que entender las ofrendas del templo. Nosotros tenemos que entrar en el nivel de entender el templo. Me quedan 4 lecciones de la enseñanza del templo. Y después ustedes les aplico la tarea. Por revelación y por persecución. Amén. Bendito sea el Eterno, Elohim, el Santo de Israel, el Todopoderoso. Gracias a Abacados por enseñarnos el sacrificio. Y gracias por enseñarnos a no mezclar las cosas. Cuando entendamos el corbán y el tipo de sacrificio, entenderemos perfectamente lo que tú estás haciendo cada día por nosotros, porque lo mismo que esté pasando aquí está pasando en el cielo. El mismo altar del incienso que está en la tierra está en el cielo. Allá están las ofrendas como olor fragante subiendo. Hebreos capítulo 7 dice, ciertamente los mortales dan el diezmo en la tierra, pero allá en el cielo, uno que lo ve a través de la intercesión. Uno que está viendo todo de nosotros, todo. Bendito sea su nombre. Abba, míranos a través de tu redención. El salvo siempre mostrará fruto de cambio. El inconverso nunca le podremos ver el cambio porque nunca ha tenido una relación de redención. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tus hijos naturales no son
nietos del Eterno. ¿Son hijos de Dios o no lo son? Y eso hay que enseñarlo bíblicamente. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabamos el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, el Eterno de Israel. Y bendecimos en este momento este estudio bíblico. Y pedimos al Eterno que nos dé revelación para entender estas 5 ofrendas que significan la gracia del Eterno sobre nosotros. Misericordia y bondad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta enseñanza. Permítenos trascender más allá del conocimiento y que sea espiritual, que no sea carnal, Abba, que sea espiritual. Ayúdanos a dejar lo carnal. Pon nuestra vida, Señor, en el altar y haznos morir a nuestro yo. Bendito eres, Abba. En el nombre de Jesús. ¿Todos dijeron? Amén. Tomen 5 minutos para ir al baño.